Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la formación online de Codenautas. Vamos a seguir trabajando con el robot Edison, solo que vamos a cambiar de lenguaje de programación. Vamos a dar un paso adelante dentro de los conceptos que estamos trabajando, ya que vamos a dejar a un lado la versión de Scratch, la versión de bloques de programación, para adentrarnos en un lenguaje de programación que es Python, ¿de acuerdo? Edison tiene un entorno de programación que es EdPy, que es el que estamos viendo en pantalla, a través del cual podemos aprender un lenguaje de programación como Python. Vamos a ver que hay un montón de funciones disponibles para poder trabajar con el robot, para poder establecer la dirección, la potencia de los motores, para poder hacer lecturas de los diferentes sensores, ¿de acuerdo? Ya vamos a disponer de diferentes funciones ya hechas en este lenguaje en Python para que podamos trabajar de una forma más sencilla. No obstante, veremos que vamos a aprender a declarar variables, vamos a aprender a utilizar un condicional, vamos a aprender a utilizar bucles en Python, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy interesante y digamos que es un paso natural de lo que hemos estado trabajando con EdScratch, en este caso con un lenguaje de programación gráfico. Ahora, pues pasando a lo que sería un lenguaje de programación escrito, pues bueno, pues es el paso natural que es totalmente necesario, ¿de acuerdo? Para que nos vayamos adentrando en un lenguaje de programación. Y además, Python es uno de los lenguajes, podemos decir, más sencillos a la hora de, pues eso, empezar a estudiar un lenguaje escrito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues nos viene muy bien para dar nuestros primeros pasos con nuestro primer lenguaje de programación y además enfocado a trabajar con robótica, muy interesante. Muy bien, para acceder a EdPy, fijaros que aquí tenemos la página, como he comentado, y ahí tenemos el enlace edpyapp.com. Hacemos clic para que cargue la interfaz de programación. Aquí podemos decirle que cargue automáticamente y aquí vemos una cosa que es importante. ¿Con qué versión vamos a trabajar de nuestro robot Edison? En nuestro caso es la versión 2.0. Entonces tenemos que hacer clic aquí, tenemos que seleccionar la última versión de nuestro robot. Muy bien. Y aquí tenemos con qué interfaz vamos a trabajar. Aquí ya nos olvidamos de los bloques. ¿De acuerdo? Va a ser todo escrito. Por un lado tenemos en la parte izquierda programas que nosotros podemos tener hechos y también podemos acceder a diferentes programas de ejemplo. ¿Vale? Que tenemos aquí abajo que nos da la marca Edison. En la parte central es donde vamos a escribir nuestro código y en la parte derecha una zona muy importante porque es donde vamos a poder acceder a todos esos, digamos, esa referencia del lenguaje, esas funciones que hay disponibles para poder trabajar con nuestro robot. Vamos a tener que estar prestando atención, vamos a tener que estar consultando las diferentes funciones que tenemos aquí. Además nos indica la sintaxis, cómo escribirla, cómo utilizarlo. ¿De acuerdo? En principio, bueno, está en inglés, pero es lo mejor que puede pasar. Poder trabajar un lenguaje de programación en inglés, porque los lenguajes de programación son en inglés, ¿de acuerdo? Utilizan unos caracteres que son los anglosajones, en este caso no pueden utilizar la ñ, no se utilizan tildes, y además pues todos los atributos o funciones o constantes de un lenguaje van a estar en inglés. Por lo tanto, nos viene bien también para ampliar nuestro vocabulario técnico dentro de los lenguajes de programación. Muy bien. Vamos a prestar atención a lo que tenemos aquí en el centro, que es donde vamos a programar. Fijaros que aquí nos sale que programa sin título, nosotros podemos guardarlo con un nombre, pues primera actividad o robot sigue líneas, lo que vayamos a hacer. Y aquí en principio tenemos un comentario, fijaros, cuando se utiliza la almohadilla, o también conocida últimamente como hashtag, ¿verdad? Pues bueno, toda línea en Python que empiece con esta almohadilla es un comentario, es decir, es una anotación en nuestro programa. Y aquí nos está indicando que hay una especie de parte de configuración en nuestro código, donde importamos todas, digamos, todas estas funciones, una librería que se llama ed, esto ya está establecido por el fabricante, y a través de esta línea nos importa todas las funciones que vamos a poder utilizar y que, pues en este caso, trabajan con el robot, lo que he comentado antes, pues para poder trabajar con los motores, para poder hacer lectura de los diferentes sensores, ¿de acuerdo?
A continuación tenemos unas variables o constantes, son más constantes en este caso, que nos establecen, nos configuran ciertos parámetros para lo que sería nuestro código. Por ejemplo, ¿con qué versión de robot vamos a trabajar? Pues hemos elegido la versión 2, pues aquí lo está indicando, con la versión 2 de nuestro robot. Aquí a continuación tenemos la distancia, esas unidades de distancia que vamos a utilizar, por ejemplo, cuando nos desplacemos con nuestro robot, en qué unidad va a estar, y en este caso en centímetros. Si trabajáramos en pulgadas, como en este caso los anglosajones, pues podríamos seleccionar en pulgadas, pero nosotros trabajamos en centímetros. Y a continuación nos configura una unidad de tiempo básica o base para la ejecución de nuestro programa. ¿De acuerdo? Y a continuación nos dice que tu código va a estar aquí, a continuación de esta línea, de este comentario. Pues nosotros vamos a empezar a escribir nuestro código aquí. Y en esta actividad vamos a dar nuestros primeros pasos con Python. Vamos a aprender a declarar una variable, vamos a aprender a utilizar un bucle, ¿vale? Esto ya lo hemos utilizado con el Scratch, con esos bucles forever, por siempre, para que ejecuten de una forma indefinida una acción, o los bucles que repetían un número determinado de veces. Pues esto lo vamos a hacer aquí con Python. Veréis que una vez hemos trabajado con, en este caso, el Scratch, no va a haber mucha dificultad, ¿de acuerdo? Aunque sea un lenguaje de programación. Muy bien, ya tenemos un camino ya recorrido, ¿de acuerdo? Dentro de los conceptos que hemos ido estudiando. Muy bien. Y además, pues eso, vamos a aprender a ejecutar los motores de nuestro robot, vamos a aprender a utilizar alguna pausa, ¿de acuerdo? Cosas básicas para empezar a trabajar con Python y con nuestro robot Edison. Nosotros lo que vamos a hacer, por ejemplo, como primera actividad sencilla, es un cuadrado, que nuestro robot realice un cuadrado y a la vez que está realizando ese cuadrado, pues podemos emitir algún sonido, podemos encender o apagar los LEDs y también vemos cómo trabajamos así con nuestro robot y con este lenguaje. Muy bien, vamos a hacer un cuadrado, como he comentado. Entonces, las acciones para hacer ese cuadrado, pues las vamos a meter dentro de un bucle, para que repita 4 veces la acción de avanzar y la acción de girar 90 grados hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, para ello vamos a utilizar ese bucle que lo va a realizar 4 veces y esas 4 veces van a estar determinadas por una variable que podemos llamar contador, ¿de acuerdo? Esa variable contador me va a indicar cuántas iteraciones, cuántas veces hemos realizado ya ese bucle. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es declarar esa variable. Y para declarar una variable en Python es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es escribimos cómo queremos que se llame, en este caso contador, y le vamos a asignar con el igual un valor, 0, por ejemplo. Cuidado porque aquí se autocompleta las cosas. Fijaros que aquí como ayuda, cada vez que escribo algo, pues me salen diferentes opciones, ¿de acuerdo? Que tienen relación con lo que acabo de escribir. Antes de apretar el Enter, pues yo puedo hacer un espacio si no quiero autocompletar nada y ya aprieto un Enter, ¿de acuerdo? Escribimos el código pues como si estuviéramos con el Scratch, lo escribimos de forma vertical. Entonces, yo aquí lo que he hecho ha sido declarar una variable, ¿de acuerdo? Podemos poner un comentario, fijaros, declaramos una variable llamada contador. Yo, por ejemplo, puedo poner un comentario y sé que esta línea, pues bueno, es eso mismo. Hemos declarado una variable y le hemos asignado un valor inicial que es 0. Muy bien, fijaros que las variables en Python se declaran tal cual lo estáis viendo. Nombre y le asignamos un valor, que en este caso puede ser numérico o puede ser un valor booleano de verdadero o falso, lo que necesitamos. Muy bien, bueno, ya hemos aprendido a declarar una variable. Y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a crear ese bucle, un bucle que se va a repetir 4 veces. En los lenguajes de programación, como en este caso en Python, hay un bucle que se llama el while, que es mientras se cumpla una condición, ¿de acuerdo? Mientras contador sea menor que 4, podemos utilizar 2 puntos. Fijaros, aquí hemos declarado un bucle parecido, es prácticamente lo mismo que hacíamos con el Scratch.
solo que aquí tenemos que escribir el tipo de bucle que es. Y es un bucle while mientras se cumpla esta condición, mientras contador, esa variable, sea menor que 4. Dos puntos. Y nos metemos abajo. Fijaros, importante, en Python cuenta mucho el espacio, este que estáis viendo aquí, lo que sería el indentado. ¿Por qué? Porque lo que yo escriba a partir de aquí, él ya sabe, mi programa ya sabe que se encuentra dentro de ese bucle while, ¿de acuerdo? Es decir, si yo empiezo a escribir desde aquí, el código que sea, mi programa sabrá que esto está dentro del bucle while. Ahora, si yo lo escribiera aquí, justo desde donde empieza ese bucle while, no estaría dentro del bucle, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es la zona, como hacíamos con scratch, que pues esa función de bucle, ¿vale? Le metemos cosas dentro, pues es lo mismo, solo que aquí es espacio necesario, ¿de acuerdo? Esto poco a poco lo vamos a tener claro, no os preocupéis. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decirle que avance hacia adelante. Por lo tanto, ya vamos a utilizar una función de aquí. Fijaros, yo aquí, si busco, aquí tengo la función de addDrive, que es que actúe con los motores. Si yo hago clic encima de esta opción, fijaros, aquí me da la información de cómo utilizar esa función. Y me da, pues, por ejemplo, para establecer la dirección, pues si quiero ir hacia adelante, forward, hacia atrás, backward, o si quiero girar sobre el centro, por ejemplo, spin left, gira sobre el centro hacia la izquierda. También nos indica cómo podemos decirle a esa función a qué velocidad queremos ir. Pues fijaros, podemos ir desde 1 hasta 10. Fijaros, eso ahora lo vamos a escribir. Y también la distancia que queremos recorrer. Pues una distancia numérica, que serían centímetros, por ejemplo, o si lo queremos ilimitado, pues indicaríamos esto. Y a continuación nos da pues un pequeño ejemplo de cómo escribir ese código. Bueno, igual al principio parece un poco lío, pero vais a ver que es bastante sencillo. Entonces yo quiero utilizar esa función, pues nos ponemos aquí y escribimos add, fijaros, la E mayúscula, aquí debemos tener cuidado con las minúsculas y las mayúsculas, punto, y la función era drive, ¿verdad? Pues fijaros, y aquí nos sale. Entonces aquí ya directamente podemos hacer clic y se autocompleta. Y aquí nos dice que necesita que establezcamos el parámetro de dirección, de velocidad y de distancia. Y dirección puede ser una de estas de aquí. En este caso vamos a ir hacia adelante. Pues escribimos add. Y fijaros que aquí tenemos forward. Vale, pues hacia adelante. ¿A qué velocidad? add.speed. Y vamos a poner, por ejemplo, velocidad 5. ¿Y cuánta distancia? Pues, por ejemplo, 30 centímetros. Pues fijaros, aquí lo que estamos haciendo es que con esta función va a establecer que mi robot vaya hacia adelante a velocidad 5 durante 30 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo hemos hecho con una función escrita en Python. Y a continuación, lo que vamos a indicar es que frene. Después de establecer ese movimiento, recorre 30 centímetros, vamos a frenar. Pues fijaros, add.drive, porque actuamos con los motores. ¿Qué dirección? Pues aquí nosotros lo que vamos a hacer es que se pare nuestro robot. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos addStop, que lo que hace ese parámetro es que para inmediatamente nuestro robot. Pues aquí lo vamos a indicar, add.stop, fijaros, y cuando actúa este parámetro de frenar, pues bueno, cualquier dato que pongamos aquí en velocidad o distancia lo va a obviar, porque vamos a frenarlo. De todos modos, nosotros pondremos en velocidad 0 y en distancia 0, ¿vale? Que tiene su lógica. Muy bien, entonces lo que hace es que avanza, frena, y a continuación lo que podemos decirle es que emita un sonido, así vemos cómo se hace eso, y que encienda y apague las luces, que haga un destello con los LEDs. Entonces aquí le diríamos add. Y para un sonido está la función play beep. Vale, pues ahí emite ese pitido. Fijaros que todo esto está aquí, ¿de acuerdo? Si buscamos, fijaros que aquí tenemos playtone, play my beep, playtune, tenemos diferentes opciones. Play beep, que es el que acabamos de utilizar.
y aquí pues nos indica con qué frecuencia va a ejecutar ese sonido, cómo utilizarlo, ¿de acuerdo? Por eso la importancia de tener esta referencia siempre a mano. Y a continuación, pues fijaros, vamos a indicar los LEDs, left, si no me equivoco, left LED. Y en el estado le vamos a tener que indicar si lo queremos encendido o apagado. En este caso los encendemos, ed.on, le indicamos ese on. Muy bien. Fijaos que aquí yo he dado un espacio, eso no pasa nada. Nosotros pues podemos dar algún espacio pues para que no esté todo el código junto, ¿de acuerdo? Pero eso no influye en la programación, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que sí que influye es lo que he comentado antes. Fijaros que todas estas funciones las estamos colocando con un espacio dentro del while, por lo tanto le pertenecen a ese bucle. Muy bien. Pues encendemos el LED izquierdo. A continuación, right LED, encendemos el derecho. Yo no miro estas funciones porque me acuerdo un poco de ellas. ¿De acuerdo? ed.on. Y vamos a indicarle que esté un tiempo. Pues podemos utilizar ed, y hay una función que es timewait, en la que nosotros estableceremos cuánto tiempo y en qué unidad. Por ejemplo, en milisegundos, pues podemos indicarle medio segundo, en time 500, que es medio segundo en milisegundos. ¿Y en qué unidades? En ese mismo, ed. Y en este caso es time milliseconds. Muy bien, pues entonces establece una pausa de 500 milisegundos. Perfecto. Fijaros que los parámetros se separan con comas, ¿de acuerdo? Estáis viendo en las funciones, en los lenguajes de programación, en todos prácticamente se trabaja así. Y a continuación lo que haremos será, vale, los has encendido durante medio segundo, a continuación los apagas y también durante medio segundo. Pues left LED, en este caso será ed.off y haremos lo mismo con el derecho, ed.right LED, ed.off. Los apagamos y ¿cuánto tiempo? Pues el mismo, pues volvemos a llamar a la función ed.time wait 500 y milisegundos, ed.time milliseconds. Vale. Aquí sería posible copiar y pegar, la verdad es que lo estoy escribiendo porque al principio pues mucho mejor así y también mejor para vosotros, pero si queremos ir más rápido pues podemos copiar una línea, pegarla donde queramos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces aquí, avanza, frena, emite un pitido, enciende los LEDs durante medio segundo, apaga los LEDs durante medio segundo y a continuación lo que haremos será que gire sobre el centro hacia la izquierda y, pues bueno, que frene y como está dentro de un bucle, haremos que lo vuelva a repetir. Vale, pues a continuación le decimos eso mismo. Para que gire sobre el centro, pues podemos utilizar la función de ed.drive, solo que en lugar de ir hacia adelante, en dirección estableceremos que gire sobre el centro. Entonces tenemos ed.spin left, por ejemplo. ¿A qué velocidad? Pues a la misma que esta. ed.speed 5. ¿Y cuánta distancia? Vale, cuando le damos el parámetro de giro a nuestro robot, la distancia ya no van a ser centímetros, van a ser grados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a indicarle que gire 90 grados. Este dato es importante. Si yo le indico que vaya hacia adelante o hacia atrás, la distancia van a ser, en este caso, centímetros, porque además está establecido aquí. Ahora, ¿y si le digo que gire mi robot? Esa distancia son grados de giro, ¿de acuerdo? Esto no serán 90 centímetros, serán 90 grados. Muy bien. Y a continuación, que frene. Después de la acción, para que funcione todo bien, ed.drive, y en este caso le diremos ed.stop, por lo tanto, velocidad 0 y distancia 0. Muy bien, perfecto. Ahora, nosotros, fijaros que esta es la última línea del bucle, por lo tanto, volveríamos. Y aquí tenemos que prestar atención en un concepto importante.
Porque con Scratch, cuando utilizábamos bucles con una repetición de repite 3 veces, 4 veces, esas veces podemos decir que es automático. Ese bloque de programación que es el bucle ya por sí solo va incrementando las veces que ya ha realizado. Pero aquí no. Aquí, cuando llega aquí nuestro programa, pregunta, ¿contador es menor que 4? Sí, porque vale 0. Por lo tanto, como se cumple la condición, entramos dentro del bucle y ejecuta todo esto. ¿Aquí qué sucedería? Que es la última línea del bucle, volvemos a preguntar, ¿cuánto vale contador? Pues en este caso sigue valiendo 0, porque no hemos cambiado el valor de contador. Por lo tanto, esto se convertiría en un bucle infinito, estaría haciendo estas acciones hasta que se le acabara la batería a nuestro robot. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando realice la acción completa, tenemos que incrementar esa variable contador en 1 para la siguiente, ¿de acuerdo? Para que vuelva a preguntar y así, cuando ya contador tenga un valor que no es inferior a 4, se acabará mi programa porque ya no entrará dentro del bucle y por lo tanto se parará mi robot y la programación que hemos hecho. Muy bien, pues aquí vamos a hacer lo siguiente. Un segundo, que he apretado ahí sin querer, voy a bajar esto. Vale, para que se vea mejor. Aquí vamos a incrementar el contador en 1 y lo hacemos de este modo. Contador más igual a 1. Fijaros. De este modo, lo que yo hago es que el valor que tenga contador, ese valor actual, le sumo 1. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros. Llega aquí, la primera vez, y pregunta, ¿contador es menor que 4? Sí, porque vale 0. Ejecuta esto, y cuando acaba de ejecutar esto, a contador le incrementa 1. Volvemos. ¿Cuánto vale contador? 1. ¿1 es menor que 4? Sí. Ejecutamos todo esto. Y le incrementa contador 1 más. ¿Contador es menor que 4? Sí, porque ¿cuánto vale contador en ese instante? 2. ¿2 es menor que 4? Sí. Lo ejecuta. Incrementa contador. Ahora contador vale 3. ¿3 es menor que 4? Sí. Lo ejecuta. Incrementa contador. ¿Ahora cuánto vale contador? 4. ¿4 es menor que 4? No. Por lo tanto, ya no entra en el bucle y se acaba mi programa porque no tengo nada más a continuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Fijaros que hemos visto bastantes conceptos. Cómo declaramos una variable, cómo utilizamos un bucle para que se repita un número determinado de veces. ¿De acuerdo? En ese bucle utilizamos esa variable que al final de realizar todas las acciones dentro del bucle lo va a incrementar, en este caso en 1, para comprobar la siguiente iteración, si tenemos que volver a ejecutar o no. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues fijaros, aquí en este caso tenemos checkcode, que nos sirve para comprobar si tenemos algún fallo en nuestro código. Si clicamos, pues lo comprueba y ahí nos dice que no tenemos ningún fallo en nuestro código. Y tenemos Program Edison, igual que en el Scratch, que nos va a generar ese archivo de audio para pasarlo a nuestro robot, ¿de acuerdo? Aquí lo mismo, necesitamos tener el volumen al máximo, igual que en el Scratch. Pues vamos a cargar el programa en nuestro robot y lo probamos. Muy bien, pues ya lo hemos probado, hemos visto que funciona correctamente y hemos hecho nuestro primer programa con Python. Hemos trabajado con los motores, hemos trabajado con el sonido y hemos trabajado con los LEDs. Y además hemos aprendido a declarar una variable en Python y a utilizar un bucle que se repite un número determinado de veces. Muy bien, pues ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues un poco probar, ¿no?, ciertas funciones y podríamos pues trabajar más con bucles, podemos establecernos algún reto, algún programa donde tengamos diferentes obstáculos, por ejemplo, y tenemos que hacer un programa que dirija a nuestro robot esquivando esos obstáculos. Y así trabajamos un poco con lo que serían las funciones de drive, con los parámetros, vamos probando cosas y también pues podemos añadir, como hemos trabajado aquí, con sonidos y con los LEDs.
Y además, si tiene que repetir alguna acción en ese recorrido que hemos establecido nosotros, pues podemos utilizar algún bucle y así ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en esta lección. No obstante, si tenéis alguna duda, sabéis que podéis comentárnoslo y nos vemos en la conexión en directo para ver si habéis tenido algún problemilla y para, pues bueno, seguir un poco ampliando conocimientos y proponeros algún desafío más. Muchas gracias, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente lección.